En el siguiente problema nos piden la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y el fondo de maniobra de una sociedad conociendo los datos que se ven en la tabla. Si vemos la tabla, tenemos por un lado el activo y nos dan el activo no corriente, las existencias, el realizable y el disponible. Nosotros sabemos que la suma de existencia, realizable y disponible, o ahora existencias, deudores comerciales y efectivo, es el activo corriente y que la suma del activo no corriente y el activo corriente es el total del activo. Bien, por otro lado tenemos el patrimonio neto y el pasivo, que nos da de patrimonio neto fondos propios 20.000, de pasivo corriente y el pasivo no corriente. Vemos que tenemos los beneficios antes de impuestos, los intereses y el tipo impositivo. Bien, en primer lugar, para calcular la rentabilidad económica, nosotros tenemos que es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el total del activo por 100. Con lo cual tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que es 2.500, pero tenemos que calcular el activo. Y el activo nos dice a determinar. ¿Cómo calcularemos ese activo? Aplicando la fórmula del patrimonio neto, que nos dice que el total del activo es siempre la suma del total del patrimonio neto más el pasivo. Por lo cual tenemos que el total del activo es 2.900 más 3.800 más 3.500 más X, que hace un total de 10.200 más X, es igual a la suma de los fondos propios, 20.000, más el pasivo corriente, 12.050, más el pasivo no corriente, que hace un total de 38.750, por lo que X es 28.550 euros. Bien, una vez que tengo X, el activo nos da 38.750, aunque ya lo sabíamos. Bueno, pues vamos a calcular la rentabilidad económica. La rentabilidad económica, como hemos dicho, es el beneficio antes de intereses e impuestos, que es 2.500, entre el activo que acabamos de calcular, 38.750 por 100. Y esto nos da un 6,45%. ¿Qué significa? Que por cada 100 euros invertidos en la empresa, en activo, se obtiene un beneficio de explotación de 6,45 euros. Continuamos con la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios o patrimonio neto por 100. Tenemos el patrimonio neto que nos ha dado 20.000, como se ve aquí. Y tenemos que calcular el beneficio neto. ¿Cómo se calcula siempre el beneficio neto? Bueno, pues el beneficio neto se calcula partiendo del beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos, calculando los intereses, que es un porcentaje del pasivo. El beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses nos darán el beneficio antes de impuestos. Calculamos los impuestos, que es un porcentaje del beneficio antes de impuestos, y nos da el beneficio neto. Empezamos. El beneficio antes de intereses e impuestos nos lo da el problema y es 2.500. Los intereses, vamos a la tabla y vemos que es el 6%. ¿El 6% de quién? De las deudas. ¿Y qué son las deudas? Las deudas son el pasivo, es decir, los intereses es lo que se paga por la financiación ajena, con lo cual el 6% de la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Haciendo la cuenta, el 6% del pasivo nos da el 6% de 18.750, que da 1.125. Por lo cual, el beneficio antes de impuestos son 2.500 menos los intereses, 1.125. Y nos da 1.380. A este 1.380 hay que quitarle los impuestos. Veamos cuánto es el tipo impositivo. El tipo impositivo es el 25%, por lo que los impuestos son el 25% de 1.380, que nos da 345, siendo el beneficio neto 1.035 euros. Por lo cual, la rentabilidad financiera nos queda
El beneficio neto, 1.035 euros entre 20.000 por 100, dándonos 5,18%. ¿Qué significa este 5,18%? Que por cada 100 euros de recursos propios, es decir, aportados por los socios, se obtiene un beneficio final, quitando ya los intereses e impuestos, de 5,18 euros. Por último, tenemos que calcular el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Volviendo a nuestros datos, tenemos que el activo corriente es la suma de existencia realizable y disponible, que nos daba 10.200, y el pasivo corriente es 12.050, quedando el fondo de maniobra menos 1.850. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que la empresa puede tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo, entrando en suspensión de pagos.